Buen día, alumnos de quinto A. En esta ocasión vamos a hacer un pequeño resumen de lo que fue su materia Historia Universal Contemporánea. Primero, como recuerdan, habíamos hablado de que los principales países que tenían más poder en el mar, que era la forma en la que se dominaba anteriormente, era España y Portugal en el siglo XVII y XVIII principalmente, llegando a la idea de que se dominaron la mitad y la mitad del mundo. Por su parte, España le tocaba la parte de América y Portugal le tocaba la parte de África y de Asia. Ahora bien, Inglaterra y su poderío naval. Con eso vamos a empezar. Inglaterra fue desarrollando naves que eran cada vez más modernas y eran más ligeras pero más poderosas en fuego que las carabelas españolas antiguas, por lo que podía acceder más fácilmente a prestar recursos, principalmente a barcos piratas, que era lo que se manejaba en aquellas épocas, para poder mermar la flota española. Aquí está, se hacía un abuso de la flota española. ¿Por qué el abuso? Porque no solamente era Francia e Inglaterra las que financiaban barcos piratas para poder tener acceso a la ganancia que se estaba sacando de América, sino que también era Bélgica, era Holanda, era Alemania, a través de todos los barcos piratas que ellos financiaban, que permitían que la flota española cada vez fuera más para abajo. De ahí que la nación española, el imperio español como tal y el imperio portugués también, fueran decayendo poco a poco hasta que fueran países satélite hoy en día. Ahora, esa riqueza que se generó en Inglaterra a través de los barcos piratas permitió una revolución industrial. La revolución industrial, como recordamos, empieza con la máquina de vapor, empieza con las máquinas textiles, y hace que la población poco a poco vaya queriéndose ir del campo a la ciudad. Esta revolución hace un cambio no solamente en Inglaterra como tal, sino en todo el continente europeo, y hace que empiece a generarse más riqueza y más posibilidades de vida. Por eso todo el continente europeo empezó a tener un surgimiento de población mucho más grande, y ese hace que su territorio se vuelva pequeño para las grandes cantidades de gente que tenía. La revolución industrial es uno de los factores que permite que se vaya empezando a civilizar un poco más la humanidad, pero no es el único. Tenemos por un lado Inglaterra, ya hemos visto, los barcos piratas, pero del otro lado tenemos, y aún más importante, a Francia y su Revolución Francesa. Consecuencias para el mundo. Tiene dos consecuencias más o menos más importantes que todas las demás. Primero, hubo un periodo que se llamó la Ilustración, que nos trae como máxima la idea de que el hombre debe ser libre y que debe ganarse por sí mismo. Antes de esta idea de hombre libre, lo que se pretendía era que todos nos guiáramos por lo que dijera la iglesia y que fuéramos haciendo caso simplemente de lo que la Biblia nos decía, permitiendo a los reyes, acá se ve una imagen de la Revolución Francesa, permitiendo que los reyes nos dieran la vida que ellos creían adecuada para nosotros. Entonces, entre Montesquieu, entre Rousseau y otros grandes pensadores del tiempo, Diderot, nos traen la idea de que el hombre debe sujetarse a lo que solamente él diga, y de ahí es donde empieza la revolución, ¿no? Porque tenemos un gobierno despótico que no daba alimento, que no daba nada, y hay que quitarlo, y empieza la revolución. Cuando se gana la revolución, aquí tenemos la imagen más representativa de lo que es la Revolución Francesa. Cuando se gana la revolución, no solamente se quiere hacer la idea del hombre libre universal para toda Francia, sino que quiere que se extienda para toda Europa. Sale Napoleón, aparte de lo que traía como idea de hombre libre, tiene también una legislación muy concreta que nos dice que debe dividirse el derecho inter derecho privado, derecho público, derecho civil, derecho internacional, etc. Entonces la legislación que Napoleón nos intentó orientar en esos días se genera y se extiende para todo el mundo a partir de las guerras francesas, que no hubieran sido posibles si no hubiera existido la Revolución Francesa. Ahí está. Y ahí está. El colonialismo europeo. Como les habíamos comentado, Inglaterra, Francia, Alemania, Holanda, Bélgica
y todos ellos empezaron a desarrollar mucha riqueza a partir de los barcos piratas. Eso, y con la revolución industrial, les permite generar mucha riqueza también en esos países, en el interior de esos países, y hace que empiece a haber una demanda grande, más que nada por las industrias, de materia prima. Esa materia prima solamente la van a obtener de países africanos, pero no solamente eso, sino que también esclavizan esclavizan a los habitantes de cada uno de esos países para que puedan trabajar para ellos. Es mano de obra no solamente barata, sino que es completamente gratuita. Aquí tenemos una persona que no está haciendo absolutamente nada, que es el blanco, y todos los demás, que son los africanos, los que están trabajando. Ahora bien, ese colonialismo, como les comentábamos, tiene varios países colonizadores. Entre los países colonizadores empieza a haber como que diferencias por saber quién se va a quedar con la parte este, quién se va a quedar con la parte oeste, quién se va a quedar con el norte, quién se va a quedar con el sur de África, y eso empieza a generar tensiones. Esas tensiones se generan principalmente al final del siglo XIX, y en el siglo XX se siguen manifestando, lo que nos da tensiones importantes para que se genere la Primera Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial. Tenemos otra vez a los esclavos. Primera Guerra Mundial. Consecuencias para el mundo, el cansancio alemán y hegemonía estadounidense. La Primera Guerra Mundial se plantea, y como hemos comentado, se desarrolla entre los países colonizadores europeos y se desarrolla en Europa misma. Es la primera guerra que involucra una serie de países importantes y que genera también una gran cantidad de muertos. Consecuencias para el mundo, son dos principalmente. Primero, hay que aclarar que no gana absolutamente nadie en esa guerra, a excepción de los estadounidenses. ¿Por qué decimos que nadie? Porque los estadounidenses participaron de una forma muy discreta y no tuvieron tanta relación con la guerra. Tuvieron más que ver Inglaterra, Francia, Alemania, los clásicos países europeos. Y no fue la razón de la derrota de los alemanes, sino que su cansancio. Como se los hemos establecido antes, los alemanes, aparte de la organización, tienen una forma de vida muy holgada. Entonces, llevan 4 años, 5 años en los que no tenían acceso a las mismas cosas que tenían de manera cotidiana, ya les generó el cansancio. Y ese cansancio fue repercutiendo en la toma de decisiones del gobierno. Pero se rindió no sin ganar, de hecho iban ganando la guerra. Solamente que su política los ingleses, los franceses, empezaron a querer hacer, hicieron de hecho tratados de ser tratado de Versalles, que tiene una imagen en inglés donde se desarrolló el tratado de Versalles, en el que con exclusivamente Alemania de haber iniciado la guerra, no solamente lo ocupan, le quitan posesiones, le quitan territorios, le quitan dinero, le quitan un montón de cosas. De hecho, la resolución que se da en ese plan viene a afectar no solamente a los alemanes, sino a todo el mundo, porque eso genera resentimiento a los alemanes que sabían que no habían perdido la guerra, y sin embargo están tomando todas las consecuencias de ella. Aquí está el tren. ¿Por qué ponemos el tren como imagen? Porque en este mismo tren que estamos viendo, 20 años después viene Hitler y hace que termine el mundo, lo que es bastante bien. Ahora bien, el comunista estadounidense. ¿Por qué comunista estadounidense? Tenemos que aclarar primero que no se metió tanto la guerra, pero como no tiene su territorio, pues se puede beneficiar indirectamente. ¿Por qué? Porque al momento de que no se están ocupando de su casa, no estás perdiendo tu industria, no estás tomando tus habitantes, pues eres la única potencia alrededor del mundo y es el que tiene que surtir a una Europa que apenas se está regenerando y está teniendo, estás teniendo excedentes y te vuelves a conversarlo para arriba. Eso es lo que es hoy. Entonces el único ganador real es Estados Unidos. Ahí está el tren otra vez. Y la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, ustedes y yo ya sabíamos cómo terminó.
Fuerza Armada y tiene 5 miembros permanentes. Esos 5 miembros permanentes son China, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Rusia. Estos 5 miembros permanentes están sumados a otros 10 miembros no permanentes que se van sumando conforme van pasando 2 o 3 años cada uno, y hacen un total de 15. Estos 15 hacen resoluciones acerca de si intervenir o no militarmente en algún país, dependiendo de qué recomendaciones sean para estos 5 que tenemos nosotros. Por eso comentamos que el mundo está dividido en 5. Si me alcanza a ver, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Rusia son las 5 distintas partes del mundo. Rusia se encarga de la parte más occidental de Asia, Gran Bretaña y Francia completamente de Europa, obviamente, Estados Unidos de América y un poco de Oceanía. China está encargado de la distante Asia. Y así es como está dividido el mundo a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y como pueden ver, está Italia, Alemania y Japón, 3 potencias que están incluidas dentro que no están incluidas dentro de los miembros permanentes de la ONU, lo que hace ver claramente que eso se sigue mandando. Ahora bien, la Guerra Fría. Esta fue una subdivisión que se hizo en el mundo entre Estados Unidos, y Rusia, en aquel momento llamado URSS. La única separación que tenía era la forma en la que intentaba generar la riqueza. Y esta forma era de 2 tipos distintos. Uno de los estadounidenses, que los llamamos capitalistas, y los de la URSS en aquel momento eran socialistas y muy tendenciosos hacia el comunismo. Entonces en eso se variaba la diferencia. Los estadounidenses querían que todo el mundo fuera completamente capitalista y los rusos querían que todo el mundo fuera completamente socialista. Y van generando ciertas fracciones alrededor del mundo, van adquiriendo países satélites, y eso va generando que se creen ciertos conflictos en una u otra parte, como Corea del Sur, Corea del Norte, Vietnam, con el Vietcong, la crisis en Cuba, varios países africanos. Pero todo eso termina cuando surge la perestroika en que decide la URSS que se cuenta darse el socialismo, queda el capitalismo como la única opción viable y el capitalismo para todo el mundo es ayudar.